Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a ver el capítulo 23, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leer los primeros dos versículos. Pablo fijó la mirada en el concilio y dijo: Hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. El día anterior, Pablo vio como una gran oportunidad de dar el mensaje en el templo, pero fue frustrada por la multitud, ya que ellos no le permitieron terminar su mensaje, pues empezaron a alborotarse. Pero ahora tenía la oportunidad de ganar a Israel para Jesús, y habló ante el concilio teniendo la oportunidad de predicar de Jesús a hombres influyentes. Esta forma de dirigirse hace ver que Pablo era audaz, dándose un lugar con los del concilio. Al decirle hermanos, Pablo quizás pensaba que esta manera de comenzar a predicar era inocente. Él no insinuaba que era alguien perfecto, sin pecado, y que su conciencia nunca le decía que él hacía algún mal. Por lo contrario, él quiso decir que él respondía a la conciencia, arreglando las cosas que hacía mal. La proclamación de Pablo de una buena conciencia ofendió al sumo sacerdote. Él pensó que alguien acusado de crímenes tan serios no debería decir que tenía una conciencia limpia. Veamos la respuesta del apóstol Pablo al golpe en su cara en los versículos del 3 al 5. Pero Pablo le dijo: Así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. Tú estás sentado ahí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? Los que estaban allí le dijeron: Estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Entonces Pablo respondió: Hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Desearíamos ver cómo Pablo dijo estas palabras. Podría ayudar a escuchar el tono de voz. ¿Era una reacción de enojo o estaba calmado? ¿O cómo fue que le reprendió? Sea cual sea su tono, la represión estaba totalmente justificada y acertada. El hombre que mandó a golpear a un hombre indefenso era en sí una pared blanqueada. Era como si la corrupción estuviera cubierta con una fina capa de pureza. Pablo expuso la hipocresía del hombre que dio la orden. Los hombres que conformaban el concilio debían supuestamente ser ejemplos de la ley de Moisés. La orden de golpear a Pablo era de hecho lo contrario al espíritu y a la ley. En Deuteronomio 25:1-2 dice que únicamente un hombre encontrado culpable puede ser golpeado, y a Pablo aún no se le imputaba ninguna culpa. Pablo instantáneamente se dio cuenta de que había actuado mal en su reacción. No importa la manera en que lo dijo, estaba de acuerdo que era erróneo el maldecir a un príncipe de su pueblo. Aún así, Pablo se excusó diciendo que no sabía que aquel hombre que ordenó que lo golpearan era Ananías, el sumo sacerdote. Ahora veamos la táctica astuta de Pablo en el versículo 6. Cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz y dijo: Hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de un fariseo. Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. Al parecer, Pablo observó que la audiencia no recibiría el evangelio. La orden del sumo sacerdote y la actitud de los presentes lo pusieron en claro. Así que Pablo se dio por vencido en predicar el evangelio e hizo lo que pudo para preservar su libertad antes de que el concilio lo quisiera matar. La idea de Pablo era el dividir al Sanedrín en sus propias líneas de pensamiento entre sus partidos, tomando un bando, los fariseos, que simpatizaran con él en lugar de tenerlos unidos contra él. Conociendo la audiencia, Pablo mencionó su herencia como fariseo y declaró: acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Él sabía que este asunto era de gran controversia entre los partidos. Por supuesto, esta era una esencia verdadera.
El centro del Evangelio de Pablo era la resurrección de Jesús. Él iba a ser juzgado sobre el asunto de la resurrección de los muertos. Miremos cómo el concilio es dividido en los versículos 7 al 9. En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Se levantó entonces una gritería, y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar. No vemos que este hombre haya cometido ningún crimen. Puede haberle hablado un espíritu o un ángel. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Pablo eligió el asunto correcto. Él obtuvo la alianza inmediata de los fariseos y dejó que ellos discutieran con los saduceos. Los saduceos eran los teólogos liberales de su tiempo. Negaban la realidad de la vida después de la muerte y el concepto de la resurrección. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los fariseos tenían cosas más en común con Pablo, siendo creyentes más apegados a la Biblia en aquel tiempo. Ellos tomaban la Biblia en serio, aun cuando erraban en gran manera al agregar tradiciones de hombres a los mandamientos de la Biblia. Usualmente los saduceos y fariseos eran enemigos, pero ellos se lograron unir en oposición en contra de Jesús y Pablo. Es extraño cómo gente con nada en común se unen como amigos para oponerse a Dios y a su trabajo. Miremos cómo Pablo es rescatado por el tribuno romano. Versículo 10. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fuera a despedazar a Pablo. Así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio, y se lo llevaron a la fortaleza. En el capítulo 22 aprendimos cómo se llamaba este tribuno. Era Claudio Lisias, y esto lo vemos en este capítulo 23 en el versículo 26. Claudio Lisias tenía la certeza que estos judíos estaban locos con su violencia y disputaban sin fin. Lisias removió a Pablo para su propia seguridad y lo puso en custodia en la fortaleza. La astucia de Pablo lo rescató del concilio, pero él no pudo estar contento con este resultado. Él tuvo la oportunidad de predicar a una gran multitud de judíos que se encontraban en el templo, pero terminó en fracaso. Luego tuvo la oportunidad de predicar al influyente concilio judío y también terminó en golpes. Después, Pablo parece sugerir que la táctica de traer la controversia de la resurrección de la manera que él lo hizo no fue bueno. Él sugiere que fue mal hecho de su parte. ¿Cómo Jesús consuela a Pablo en la noche? Versículo 11. A la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Esta debió ser la noche más difícil para Pablo. Su corazón deseaba la salvación para sus compatriotas judíos, y las dos grandes oportunidades que tuvo resultaron en nada. No sería sorpresa de que Pablo se culpara por perder la oportunidad en el Sanedrín. Se podría decir que su reacción al golpe que ordenó el sumo sacerdote echó a perder todo. Quizás con lágrimas, Pablo estuvo atormentado por las oportunidades perdidas. Tal vez pensaba que había fallado a Dios. Tal vez, con un sentido profundo de indignidad, pensó que era el final de su ministerio. Audaz y valiente y sin miedo estaba durante el día. En la soledad de la noche encuentra su fuerza gastada y el enemigo nunca tarda en tomar ventaja de los hechos. Fue en la oscuridad de esa noche cuando los temores cayeron sobre Pablo, cuando su confianza en Dios parecía fallar. Se preocupó de lo que haría Dios y de lo que pasaría con él. Fue en la oscuridad de esa noche cuando Jesús vino a Pablo y estuvo junto a él. La presencia de Jesús con Pablo era una manifestación única. Jesús sabía dónde estaba Pablo. Él no perdió de vista a Pablo porque estuviera en la cárcel. Recordemos lo que dice en Mateo 28:20. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Pablo había salido antes milagrosamente de las prisiones, pero esta vez el Señor se encontró con él en la celda. Jesús no solo estaba con Pablo, él le dijo palabras de consuelo. Ten ánimo. Jesús estaba ahí para animar a su fiel sirviente. Pablo sabía que su situación era mala, pero él no sabía ni la mitad de los hechos, ya que al día siguiente 40 asesinos judíos se reunirían y harían juramento para no comer ni beber hasta haber asesinado a Pablo. Pablo no sabía de esto que sucedería, pero Jesús sí lo sabía. Jesús le recuerda a Pablo lo que ha hecho en Jerusalén y le dice a Pablo que aún hay más trabajo en Roma. Pablo se pudo haber desanimado por la falta del buen resultado del sermón en Jerusalén, pero los resultados no eran su responsabilidad. Su responsabilidad era la de traer la palabra de Dios y testificar de Jesús. Los resultados vendrían de parte de Dios. Aun cuando Pablo hizo un buen trabajo, había más por hacer. Así que es necesario que testifiques también en Roma, le dijo el Señor. Esa era la siguiente tarea de Pablo. Las más grandes palabras que un fiel hijo de Dios puede oír es: aún hay más cosas que debes hacer. Estas palabras entristecen al siervo flojo, pero le traen alegría al siervo fiel. Nosotros seguido demandamos que Jesús nos libre de nuestras circunstancias, cuando Él quiere encontrarnos en medio de ellas. A veces pensamos que nos estamos rindiendo a Jesús cuando estamos implorando por un escape. Dios quiere encontrarse con nosotros en cualquier situación. Mi hermano, mi hermana, un decreto divino te ordena para un servicio más perfecto de lo que tú has visto. Un futuro te espera y no hay ningún poder en la tierra que lo pueda robar. Por lo tanto, ten un buen ánimo. Amén. Que Dios les bendiga. Eres tú mi escudo.